11 de la mañana, 33 minutos, y vamos a conversar sobre un tema que es tendencia en este momento en Colombia. Usted puede abrir su celular y ver que en su cuenta de X el quinto tema más conversado son Terians. Sí, señor. Yo la verdad no sé Terians. qué es Terian o Terians, pero usted sí. Bueno, Nicolás, primero, buenos días. Segundo, es un tema que está en tendencia no solo en Colombia, sino también a nivel mundial, y lo hemos visto identificado a través de videos. Para que la gente se transporte un poco a lo que ha visto en redes sociales, pues son estas imágenes de personas que se identifican con algún tipo de animal, en su mayoría perros, se identifican con el comportamiento, con los rasgos, de forma psicológica y espiritual. Así lo dice como tal la literatura sobre este significado. Si nos remontamos un poco a lo que traduce esta palabra, pues significa bestia, pero en el cuerpo de un humano. Entonces hemos empezado a ver estas imágenes en distintos países. Para ir desarrollando el tema, los Terians son humanos que se ponen máscaras y dicen que se identifican como determinados animales, en este caso los perros. Exacto. El comportamiento hace parte de la identidad de la persona que se denomina Terians. Hemos visto encuentros masivos como estos en distintos países. Se ha gestado este tipo de encuentro principalmente en Argentina. Esto que ustedes están viendo fue en Uruguay hace tan solo unos días, y se ha empezado a masificar en otros países la tendencia. ¿Qué pasa? Es un fenómeno social que incluso existe desde hace muchas décadas sobre las personas que de forma interna y a nivel psicológico y de comportamiento se identifican con animales, pero se ha vuelto un fenómeno digital precisamente por la facilidad que tienen hoy las redes sociales y los jóvenes de recibir esta información y de adaptarse social y culturalmente a lo que estamos viendo. Un tema que ha llamado la atención, que ha generado mucho debate sobre qué está pasando a nivel de comportamiento social con este tipo de tendencias. Y estaba leyendo ahorita algunos comentarios que estaban llegando a nuestras redes sociales, y algunos usuarios de Caracol en Vivo nos estaban diciendo el concepto de Terians empezó como una broma, pero varias jóvenes empezaron a asumir esos comportamientos. Sí, señor, empezó así, y más en esta generación. Ya lo vamos a entender un poco mejor de dónde viene, porque como le mencionaba antes, no se llamaba Terians. Ya vamos a ver cómo se llamaba con nuestra experta que está ya conectada, pero en este momento se denomina así, y por eso a esta hora ustedes están viendo en pantalla a la doctora, la licenciada Débora Pedaz. Ella es psicóloga y precisamente directora del Centro Terapéutico Integral en Argentina. Ella está ubicada en Argentina, uno de los países que se ha vuelto tendencia también a raíz de este fenómeno. Doctora, bienvenida a Noticias Caracol en Vivo. Hola, ¿cómo andan? Buen día. Sí, ¿cómo entender el concepto de jóvenes que afirman vivir una identidad animal? Sí, muy bien cómo lo describieron, y tiene que ver con eso, con una identificación parcial con un tipo de animal. Lo primero que hay que aclarar, es importante esto, que desde la psicología no evaluamos si estas expresiones nos gustan o no, porque esto ha generado, las redes sociales ha generado como cierta disputa entre muchas personas. Algunos se ríen, otros los discriminan, otros los burlan, y en realidad a nosotros nos importa qué función cumple en la vida psíquica de esta persona. Sentirse identificado con un animal no es una enfermedad en sí, pero cuando esta identificación reemplaza la identidad humana, ahí podemos hablar de un problema clínico. Cuando uno se identifica con partes de un animal, como características de un animal, no es en sí un problema, pero si la persona quiere habitar en el cuerpo de un animal y ya tomar conductas que pongan en riesgo su vida o la de otra persona, ahí hablamos de un tema más complicado y con un nivel patológico. Por eso creo que la base de todo esto que está pasando a nivel social y en tantos países, cómo se va maximizando a través de las redes sociales, tiene que ver con un problema identitario, con jóvenes, adolescentes que necesitan pertenecer, que necesitan identificarse con algo, quizás con un trasfondo para evadir una realidad que les duele o una realidad que les es nociva. Entonces la forma que tienen para poder aislarse de esta realidad quizás son estas máscaras o es esta identificación simbólica. Pero no hay que confundir la identificación simbólica con la psicosis o con la enfermedad. Porque la identificación simbólica la pueden tener, puedo sentirme que soy un ave por la libertad que siento, puedo sentirme un león por cómo protejo a mi familia, pero de ahí
a tener esas conductas o comportamientos que generan en las personas, ¿cierto? Como confusión, ahí está la gravedad del problema. ¿En qué momento termina siendo un riesgo para estas nuevas generaciones? Porque lo que usted menciona es muy importante. Una cosa es sentir una identidad o una admiración por cierto tipo de animal y otra muy distinta es cambiar el proyecto de vida que se tiene. Con las imágenes que hemos visto, ¿estarían ya en riesgo o en qué momento ya pasa ese límite, esa línea tan delgada? La identidad es un proceso, ¿no? Se va construyendo, no es algo fijo, y más en los adolescentes. Uno va formando un proceso de identidad. Entonces, creo que el riesgo en cualquier tipo, hace muchos años atrás existían lo que son las tribus urbanas, ustedes escucharon hablar sobre eso, donde había personas que se aglomeraban con ciertos tipos de características, con cierta vestimenta específica, con cierta forma de comunicarse, con cierta forma de comportarse, y después fue cambiando con los años y se va modificando según el objeto. O sea, cambia el objeto, lo que hay detrás es una identificación de la persona, una necesidad de pertenecer a un grupo etario o alguna forma distinta de lo que es la realidad o, entre comillas, la normativa, lo que socialmente está aceptado. Ahora, ¿cuál es el riesgo? Cuando la persona se lastima o agrede su propia vida o la vida de otros. Cuando, por ejemplo, escuché el caso de una nena, una adolescente que en Nueva York hacía sus necesidades en las piedritas de los gatos, en la casa. Cuando otra persona fue a un veterinario en vez de a un médico clínico porque tenía una tos. O otro caso de una persona que comía directamente el alimento balanceado de un animal. Ahí ya pone en riesgo la vida de la persona, ahí ya no es una representación simbólica, ahí ya es una psicosis donde la persona se cree o toma un rol o una identidad que no es la correcta o que no es la diseñada para que un adulto o una persona humana esté en condiciones saludables de vivir. Y ahí ya el riesgo es alto y ahí la sociedad, la familia, los médicos tienen la obligación de preservar la vida de esa persona. Por eso el límite es muy fino. Hay personas que esto lo van a tomar de forma momentánea, hay adolescentes o jóvenes que esto lo toman como una etapa en sus vidas y en 2 años, en unos años, cuando ya se deje de hablar de tanto tema, ya la espuma baja y las personas van a sentirse ya otra vez normales. Y hay otros casos en donde acá profundizan realmente la patología que estaba de base. Si una persona tenía una patología de base, esto o las redes sociales lo que hacen es potenciarla. Cuando una persona no tiene patología de base, quizás es momentáneo, es una moda, es algo gracioso y después de ahí, listo, pasó y ya quedó como en una etapa en la vida de la persona. Pero el riesgo creo que está cuando ya no hay una identificación simbólica, sino que hay una psicosis asociada como a esa identificación. Débora, es que lo que muchos padres están comentando en este momento en redes sociales es que sí, es una tendencia que nace en redes sociales, pero incluso acá están diciendo, ver este fenómeno donde la gente incluso se muerde con otra en las calles. ¿Cuándo debemos preocuparnos? O incluso, ¿cuándo debería yo evaluar si tengo un hijo, está en esta tendencia y debo llevarlo al psicólogo? Y yo como madre no esperaría que se crea que es un animal y muerda a una persona. La familia frente a esto suele quedar descolocada, confundida y muchas veces hay culpa en los padres, ¿no? Que hemos hecho, pero esto no nace de un día para otro. Los padres tienen que saber poner límites desde el inicio. Cuando una familia, unos padres están activos emocionalmente y presentes para sus hijos, no ocurre esto, porque uno se da cuenta con muchas señales anteriores a que se disfrace o que entable una identificación con un animal. ¿Qué pasó antes a esta persona para llegar a este modelo? ¿Con qué no se identificó? ¿Qué problemas tuvo en la niñez? Muchos casos de los que hablan dicen yo me sentía perdido, no sentía que pertenecía a ningún lado, me hicieron mucho bullying, por eso tomé esta identificación. O sea, hay un porqué. No me importa mucho qué máscara usan, porque hay personas que no usan una máscara de zorro, pero salen a la vida con máscaras invisibles y están tristes por dentro, depresivos, con una depresión silenciosa, y cuando salen a la vida muestran una felicidad que en realidad es ficticia. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Los padres tenemos que estar presentes de forma activa con nuestros hijos. Esto no ocurre de la noche a la mañana y siempre hay una frase que yo siempre digo que los hijos no nacen de un repollo, nacen de una familia y de ver padres o de imitar conductas de los padres. Por eso tenemos que estar muy atentos a eso, no asustarnos, no minimizarlos y tampoco
darles una libertad absoluta de que si vos te sentís así, vos podés hacerlo. No, si vos te sentís un lobo, te voy a enviar a un lugar donde los lobos puedan habitar. Y lo voy a enviar con los lobos. En 2 segundos esa criatura te va a decir, no, ya me siento humano, porque también lo escuché. Sí, yo le quiero preguntar por el término médico, o sea, a nivel de diagnóstico, usted ya le da a los padres unas herramientas para ellos acudir a un profesional, pero usted habla de psicosis. ¿Qué es esta condición? O sea, ¿en qué momento mentalmente realmente se configura distinta la cabeza y la mente para pensar que uno es un animal? A ver, no hay un disparador único para una psicosis y hay diferentes tipos de esquizofrenia, que es la gran enfermedad. Es una pérdida de criterio de realidad. Es cuando la persona no distingue la realidad de lo que está pensando y quizás se imagina cosas o se crea en su mente escenarios que cree que son reales. Por eso ahí ya intervienen diferentes disciplinas como médicos psiquiatras, como psicólogos, como otras disciplinas, médicos clínicos, hasta neurólogos, para poder ayudar a esta persona a que pueda tener criterio de realidad. Pero esto puede despertarse por alguna causa externa, puede despertarse en la niñez por algún trauma infantil, puede venir heredado muchas veces. O sea, la psicosis es una enfermedad, un trastorno mental que está encausada dentro del DSM-5 como patología de salud mental dentro de la esquizofrenia. Pero una cosa es una identificación momentánea o con ciertos aspectos de un objeto como un animal, y otra cosa es sentirme que yo soy un animal y por eso me arrastro por el piso o como alimento que no corresponde que un adulto, un humano coma. Sí, lo que entiendo es que esta es una forma de llamar la atención, dependiendo de distintos factores. Eh, si un padre está viendo esta entrevista y ve que su hijo está tomando esta serie de actitudes, perdón, lo recomendado es llevarlo inmediato al psicólogo. A ver, lo recomendado para mí es el diálogo y la comunicación abierta con nuestros hijos si no la han tenido todavía. Muchos padres entran en pánico cuando ocurre esto y entran en una dinámica de cuidado excesivo, ¿no? Como miedo a perder el amor de mi hijo, por eso evitan decir lo que piensan y terminan como organizando sus vidas en base a esta identidad, este miedo a que si le digo, sacate esa máscara, salí de acá, ¿cómo vas a hacer esto? Te llevo al psicólogo. Entonces la familia deja de sostener y empieza a girar en torno al síntoma, empieza como a darle más importancia de lo que se necesita. Acá lo que nosotros queremos o lo que yo aconsejo para la familia necesita acompañar desde el afecto, pero también marcar la realidad. O sea, seguir tratando a esa persona como un hijo, como un hermano, como un nieto, no como un personaje. Y para mí, amar, porque esto muchas personas no creen quizás de esta forma, pero para mí amar no es adaptarse todo al otro, sino que es ayudar a que el otro no se pierda. Cuando padres o madres o tíos o cualquier tipo de familiar ama, no significa que tenga que te acepto así como sos, sino yo te amo y porque yo te amo, quiero que vos no te pierdas y que entiendas cómo es la realidad. Sí. Por eso quizás padres que marquen un límite, la palabra clave es límite, hace la diferencia. Ya para ir finalizando el tema de las redes sociales, veíamos que en la década de los 90, por ejemplo, se alcanzaba a ver un poco la tendencia de identificación con ciertas actitudes de los animales, se crearon comunidades y demás, pero no había llegado a este punto, ¿no? En donde permeaba la realidad, en donde todo el mundo tenía información a la mano. ¿Qué hacer con ese manejo de las redes sociales y qué decirle a las personas que de pronto están sintiendo que se pueden ver identificados ahí, pero que tienen muy poca información verídica a la mano? Qué importante, las redes sociales no crean este fenómeno como ningún fenómeno, pero sí lo amplifican, lo validan y muchas veces lo cristalizan. Hay muchas personas que usan las redes sociales como espejo, muchos adolescentes que ven las redes sociales y quieren o anhelan esa realidad que en definitiva termina siendo ficticia. Entonces, existe como un efecto espejo, ¿no? Y las redes funcionan un poco como esto. Es importante entender que el cerebro del adolescente no está desarrollado, la parte prefrontal, que es la parte del control, la parte del dominio, de la autogestión, no se desarrolla hasta los 25 años aproximadamente. Por eso un adolescente que mira algo en las redes sociales y ve la felicidad que tienen aparente, cree que él puede alcanzar esa felicidad también haciendo lo mismo. Por eso acá es la importancia del adulto responsable, de poder estar a la mano de ese adolescente, de ese hijo, de poder estar disponible para poder conversar. Y obviamente que esto es más a nivel político
o ampliado, que es dejemos de hablar de esto, dejemos de que aparezcan en las redes sociales, que aparezcan en todos lados, que cada uno hable, porque cuanto más se habla, más se maximiza y más los adolescentes tienen el acceso a ver y a poder identificarse con esto. Si esto se deja de hablar, si esto pasa como algo que ya está listo, quedó ahí, y la persona que no se siente o que no tiene una patología de base no va a identificarse si no es visto, porque un poco como decían ustedes, hay como una necesidad de llamar la atención, de ser disruptivo, y lo que generan las redes sociales justamente es eso. Por eso tenemos que evitar el contacto con las redes sociales, y es muy bien como vos dijiste, si un adolescente está como viendo algo de esto y siente interiormente que se está empezando a identificar o que tiene ganas de, lo primero que haría si fuera adolescente o le recomendaría a un adolescente es, antes de tomar cualquier decisión, hablar con un responsable adulto cercano, poder acercarte a una terapia, a un psicólogo, para poder desmenuzar ciertas conductas o ciertas dudas que tengas respecto a la identificación y a la autoestima, porque todo esto no deja de ser de un problema de identidad y de autoestima. Bueno, Débora, muchas gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. Nos gustó mucho escuchar sus recomendaciones, sobre todo para los padres de familia que se preguntan en estos casos qué podemos hacer. Sí. Claro, muchas gracias a ustedes. Y a usted, Nicole, sin duda un tema que seguirá siendo objeto de conversación en las próximas semanas, como le estaba diciendo, tendencia número 5 en Colombia. Tendencia en Colombia y en el mundo también, y bueno, la importancia de manejar la información con responsabilidad. No es un dato menor lo que le digo, porque Débora nos hacía una gran conclusión. Las redes sociales tal vez no son los que crean estos fenómenos, pero los amplifican. Los amplifican. Y por eso acá teníamos información y análisis de la mano para los padres, madres y también personas que hayan visto todo este contenido y no sepan qué hacer. Bueno, muchas gracias, Nicole. A usted, gracias.